la sede de operaciones de Al Qaeda. Y aquí, en las selvas de Colombia, fíjense cómo hay un centro grande de producción de opio para procesar heroína. Pero República Dominicana figura en la ruta primordial, en una de las rutas fundamentales del tráfico de heroína. Y esto vale a propósito de la información revelada en estos días del descubrimiento de una gran organización internacional de tráfico de heroína. Pero las publicaciones no se detienen ahí. Aquí tenemos el Atlas, un documento muy importante que yo invito a los amigos y amigas televidentes que quieran conocerlo, que lo procuren, elaborado por Le Monde Diplomatique. Es un suplemento de un importante grupo editorial francés. Este grupo, Le Monde Diplomatique, se encarga de los temas de política internacional con una riqueza de información extraordinaria. También en la página 96, aquí hay mucha información, hay un análisis general sobre el tema de lavado de dinero, mafias y paraísos fiscales. Obviamente aquí hay un listado muy amplio en todo el mundo y se ve que el problema es un problema mundial, pero a nosotros nos debe preocupar el problema nuestro. En el Caribe nosotros aparecemos ya como una zona importante de lavado, de mafias y paraísos fiscales. Eso es inquietante, eso realmente debe mover a preocupación a todos los dominicanos y dominicanas que quieren este país, que tienen sentido de compromiso con el proyecto trinitario, con el proyecto duartiano. Ante una situación como esta que hemos descrito, la ley es necesaria porque la ley tiene que declarar como objetivo nacional, como meta nacional, la recuperación del control del espacio aéreo y marítimo de República Dominicana. Y eso es muy importante porque yo que he participado en algunos eventos internacionales he visto con preocupación cómo cuando se habla del Caribe y de la isla de Santo Domingo y de República Dominicana, virtualmente nos están planteando que nosotros somos un Estado incapaz de abordar, de darle respuesta a este desafío peligroso que plantean las actividades de los carteles de la droga a través de nuestro territorio. Entonces, la ley es una expresión de los poderes públicos. Si el presidente Fernández emitiera un decreto o emitiera un reglamento, también mandaría la señal correcta. Pero la señal del Congreso es más poderosa porque es una ley y la ley es la más alta expresión de la voluntad de un Estado, de la voluntad de los poderes públicos. Entonces la ley es importante desde el punto de vista de la política internacional porque empezamos a decirle que los poderes públicos tienen la voluntad, la decisión de recuperar el control del espacio aéreo y marítimo. Eso fue lo que llevó a Brasil. Señores, Brasil es una potencia extraordinaria, con unos recursos extraordinarios. Y Brasil votó una ley que se llama ley de derribo. La de nosotros se llama ley de interceptación, aunque alguna gente con mucha malicia le dice ley de derribo. Pero la verdad es que es una ley de interceptación. Brasil votó una ley de derribo, donde consigna el protocolo internacional, pero hace esta afirmación de que tiene la misión, la Fuerza Aérea Brasileña, de reducir los vuelos ilícitos. ¿Por qué? Porque sobre el territorio brasileño estaban produciéndose vuelos de hasta 3.000 vuelos al año.
transportando drogas y otras actividades ilícitas, otros productos, sustancias ilícitas. Después que se votó la ley y se montó el sistema de interceptación con aviones super tucanos y un sistema de radares, las operaciones bajaron a 30 al año, es decir, una cantidad insignificante. Pero Brasil le mandó una señal al mundo, como se la está mandando Colombia, como se la mandó Perú, que tiene políticas de interceptación para enfrentar la actividad del narcotráfico en su espacio aéreo. Eso no significa que el narcotráfico no va a seguir penetrando, pero nosotros no podemos permitir que usen de manera franca, abierta y sin respuesta del Estado el espacio aéreo y marítimo sin una respuesta oficial. Por otro lado, la ley es importante porque declara la actividad de los carteles como una agresión al Estado. La complejidad, la agresividad, la peligrosidad de las actividades de los carteles de la droga en el espacio aéreo y marítimo de República Dominicana en los últimos años es tal que República Dominicana debe declarar esa actividad como una agresión. Y obviamente las agresiones injustas se responden con acciones de legítima defensa, que es precisamente el caso que la OACI, es decir, la Agencia de Aviación Civil Internacional, entiende como plausible para que los estados ejerzan la intervención, la interceptación aérea con el uso de fuerza letal. La ley tiene un efecto disuasivo. Yo sé, hay oficiales retirados que están explicando esto, de que no es necesario la ley. Bueno, ellos lo están viendo desde el punto de vista militar. Realmente no es necesaria la ley de manera general, pero en el caso dominicano es necesario, porque también la ley tiene un valor de disuasión. Cuando se le manda al mundo la señal de que en esta zona hay una política activa de interceptación aérea y marítima, que incluye la posibilidad del derribamiento como último recurso después de agotado todo el protocolo que exigen los convenios internacionales, eso tiene un valor disuasivo enorme, enorme. Y más si se sigue, si se acompaña de algunas acciones contundentes. Nosotros estamos convencidos de que aprobando la ley y desplegando los aviones y los radares adecuados, lograríamos una reducción sustancial de la actividad de los carteles de la droga en nuestro espacio aéreo y marítimo. Pero además, la ley es necesaria que se entienda bien porque refuerza el protocolo, establece más garantías, entre ellas la garantía de que todo lo que se haga tiene que grabarse, tiene que filmarse, el mando unificado aéreo y naval con el radar bajo control de la autoridad que toma la decisión de los diferentes pasos de la interceptación. Y por eso la Asociación de Pilotos de República Dominicana fijó una posición de apoyo. Su presidente, Pedro Domínguez, en varios espacios ha sido muy claro. Se necesita esa legislación porque le da más garantía a los pilotos que existe una ley, que existan los aviones, los radares y no exista un instrumento que además establece sanciones para un uso abusivo, ilegal de esa facultad de interceptación. Porque vamos a estar claros, hay mucha gente que puede tener interés de que esa política fracase y nosotros tenemos que garantizar de que esa política triunfe, porque de eso depende la soberanía y la integridad del territorio nacional. Por otro lado, lo peor que puede pasar después que el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados concretamente, ha aprobado esa legislación, es que ahora no se apruebe. Mandaríamos la peor de las señales, sobre todo porque pondría en evidencia algo que es completamente
inaceptable, irritante, que es la injerencia abusiva de Estados Unidos en esta materia. Aquí está la nota diplomática que envió la embajada norteamericana al gobierno dominicano y que nosotros conocimos y dimos a la publicidad cuando vimos que en la Cámara de Diputados había ya una resistencia con relación a esta legislación. Había perimido en el Senado, repito, fruto de este tipo de presiones y de la actividad de gente que quiere estar mirando para la embajada americana en cuestiones que son de la competencia exclusiva del Estado Dominicano. Pero aquí está, ya el doctor Castillo lo había enseñado y yo lo voy a volver a mostrar, el memorándum que dirige el presidente George Bush al secretario de Estado y al secretario de Defensa en el año 2004, después del incidente desafortunado en que perdieron la vida una misionera norteamericana y su hija en el espacio aéreo de Perú, donde el presidente Bush de manera muy clara dice que la interceptación de aviones que se sospechen razonablemente que participan primordialmente en el tráfico de drogas ilícitas en el espacio aéreo de ese país, se refiere a Colombia, es necesaria debido a la amenaza extraordinaria que el tráfico de drogas ilícitas plantea a la seguridad de ese país. ¿No plantea esa situación un peligro mayor para un Estado como el dominicano? Sí. Y segundo, que ese país cuenta con procedimientos apropiados para proteger contra la pérdida de vidas inocentes en el aire y en tierra en conexión con tal interceptación, los cuales incluirán como mínimo medios efectivos para identificar y advertir a un avión antes de que se use la fuerza contra el avión. Y aquí tenemos esos medios. Los vamos a tener cuando lleguen los aviones y los radares. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Nosotros no podemos aceptar ese tipo de presión y de manipulación de los Estados Unidos de Norteamérica. Sobre todo basándose en un convenio, porque ellos están invocando un convenio y amenazando con retirar la cooperación con República Dominicana en una serie de temas, invocando un convenio que no ha sido enviado al Congreso y que nadie conoce. Entonces nosotros permitimos la intervención en el espacio aéreo para que nos den información y esa información debe limitarse a que cada año nos rindan un informe del avance del narcotráfico en el espacio aéreo y marítimo de República Dominicana. Eso no lo podemos aceptar. Entonces esa es otra razón adicional por la cual el Congreso, un Congreso sobre todo controlado por un partido con la historia del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD es Partido de la Liberación Dominicana. Se concibió históricamente como un partido de liberación nacional y además tiene unos compromisos históricos. No puede ceder a ese tipo de presiones, de manipulaciones. Y yo sé que, obviamente, a nivel congresional es muy difícil tomar esa decisión si el comité político del Partido de la Liberación Dominicana no toma una decisión en ese sentido. Eso es algo fundamental. Eso es algo inexcusable en este caso. Y nosotros esperamos, tenemos la confianza de que el organismo cúpula, con el presidente Fernández a la cabeza, va a respaldar esa solicitud de la Fuerza Nacional Progresista. Y esperamos que los otros partidos adopten una posición similar, porque este es un problema de seguridad nacional, de soberanía. Y esto es muy importante porque también hemos visto cómo los Estados Unidos han instrumentalizado esta lucha para otras agendas. En el gobierno pasado del presidente Mejía fue obvio que hubo tratos. Y de esos tratos Estados Unidos derivó una serie de beneficios importantes para condicionar la posición de República Dominicana en materia de política exterior. ¿Y eso qué es?
Eso es la negación misma de la soberanía, de la autodeterminación.